vez más a la empresa JDRC Engineer. Una vez más vamos a seguir con nuestro curso. Ahora vamos a realizar lo que es una valorización de obra. Vamos a realizar el formato de nuestra plantilla Excel. Anteriormente ya habíamos realizado la ficha técnica y nuestro calendario valorizado. Para ello, no te pierdas este curso. Sigue hasta el final del video. Recuerda, el conocimiento es poder y debes compartirlo. Bien, muy bienvenidos una vez más. En esta oportunidad, ya como anteriormente ya lo hicimos, bueno, anteriormente ya explicamos algunos detalles, hicimos ficha técnica, hicimos cronograma valorizado. Ahora, lo que vamos a hacer primero, antes de todo esto, vamos a realizar una valorización. Vamos a calcular una valorización aquí. Vamos a hacer la valoración número uno. En este caso, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es lo siguiente. Vamos a hacer primero la valorización número uno. Vamos a calcular su retención. Vamos a calcular su solicitud. Vamos a hacer paso a paso de la valoración uno. Luego vamos a publicar de la valorización 2, 3, así hasta la valorización número 6. De esta manera, de esta manera ya vamos a tener una cronología y vamos a entender cómo es que se realiza esta valoración. En cuanto a la valoración 3, 4 va a ser más fácil ya que ya tenemos la parte teórica. Para eso vamos a comenzar, de una vez comenzando con la valorización. En nuestra plantilla que tenemos aquí, la que estamos creando, esto es para diseñar una valorización en realidad. Ya vimos lo que es ficha técnica, vimos también esto con nuestro cronograma valorizado, qué es lo que debería contener. Ahora vamos a poner este cronograma ejecutado que tenemos aquí. En este caso, estos son lo que se va a metrar. Esto es como si tuviéramos ya lo que vamos a valorizar. Esto es, o sea, para el ejemplo. En realidad, este es un dato que no te van a dar en la obra. Se va a realizar, o sea, en este ejemplo que vamos a comenzar a realizar la valoración número uno, vamos a generar aquí un cuadro. A ver si vamos a explicarlo. Lo que vamos a hacer en estos momentos es lo siguiente. Vamos a generar la valorización número uno. En su caso de ustedes, para generar la valoración número uno, lo primero es consolidar los metrados. Esto lo tienes que hacer conjuntamente con el supervisor y el residente, en este caso, en el residente o acá vamos a poner inspector. Ambos tienen que hacerlo 5 días antes o 3 días antes o el mismo día. Ahora, en cuanto a los plazos son los siguientes. El último día, o sea, el último día del mes debe presentarlo, presentarlo el, el contratista. Y 5 días después, el supervisor. Esto es en caso que la valoración sea presencial. Estamos hablando de que la valoración sea manual, ¿no? Y acá la entidad tiene hasta el último día, o bueno, la entidad tiene plazo, ¿no? Tiene para aprobar. Tiene plazo hasta el último día del mes para que pueda aprobarlo. Pero esto es en caso solo de que fuera presencial. Caso contrario, que fuera como actualmente estamos haciendo por la directiva virtual, en este caso va a cambiar la modalidad. En realidad, el contratista, vamos a ponerlo acá, el contratista lo va a subir. En este caso, como menciona la directiva, el contratista lo va a subirlo a la OC. Esto lo observará, observará o aprobará el supervisor. Caso contrario, lo observa, máximo es de 3 días. Pasado esto, una vez ya insertada, o sea, una vez aprobada por el supervisor, la entidad, la entidad, la entidad tiene 6 días para aprobar esta valorización digital. ¿Y dónde lo dice esto? Esto vamos a verlo ahora. Esto lo dice en la directiva 001. Pero eso vamos a ver más profundo después. Ahora lo primero que vamos a realizar nuestra plantilla.
Mire, aquí tenemos el esquema ya. Este es un esquema que se les va a dar en la descripción del video, que ustedes pueden descargarlo. Compartan el video, no se olviden. Es mucha ayuda para mí. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta es nuestra primera valoración. ¿Qué significa cuando realizamos nuestra primera valoración? Que todavía no tenemos una valorización anterior. Mejor dicho, aquí en la anterior, cero, totalmente. Pero en la actual ya tenemos lo que hemos hecho con el supervisor, o si no, si tú eres contratista, lo que has hecho conjuntamente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, como les decía hace un momento, vamos a poner cero a todo esto, porque son datos que no tenemos. Es la valoración número uno. Por tal motivo, entonces esto va a ser cero. Lo voy a generar. Y ahora, ingeniero, la, la pregunta es la siguiente. ¿Qué va a ir aquí? O sea, ¿qué va en actual? Aquí en actual, nosotros ya tenemos nuestro cronograma ejecutado aquí de esta manera. Y nos damos cuenta, vamos a omitir todo este lado que está acá, la valoración 2 3 esto, y no vamos a hablar como si estaríamos haciendo nuestra primera valorización. Entonces, vamos a copiar todos estos metrados nada más, solo los metrados, y lo vamos a insertar aquí. Como pueden ver, estos metrados ahora, ingeniero, ¿de dónde salen estos metrados? Lo que ustedes hacen, como les decía hace un momento, ustedes tienen que rellenar, o sea, tienen que cuantificar qué se hizo cada cosa, ¿no? Si se hizo el cartel de obra, ya está el cartel de obra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Movilización y desmovilización de máquinas, en este caso, pueden poner 0.05, en este caso, el, el contratista no lo realizó. Entonces, nosotros también lo vamos a poner así. Ahora, pasado esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí esto. Vamos a poner más, redondear. Vamos a redondear esto. Vamos a poner el número aquí por nuestros precios unitarios, coma, el 2 para que se den dos cifras. Y automáticamente esto lo vamos a tener hasta el final. Ahora, en cuanto es porcentaje, lo vamos a hacer igual. Más, redondear. En este caso vamos a ponerlo el parcial entre el parcial de este monto, coma, 4. Y lo vamos a generar hasta el final. Vamos a generarlo. A ver. Y como pueden ver, en este caso sale en algunos casos error. Aquí también lo más probable es que debería haber salido error. Más que nada en la división. En este caso lo que vamos a poner a su lado, vamos a poner aquí otra vez, sí. Vamos a poner error. Le ponemos la coma, le ponemos que sea el valor de cero. Le damos un enter, nos va a corregir el propio Excel y lo generamos. Ahora, en cuanto al metrado acumulado, va a ser este metrado más el metrado actual. De la misma manera va a ser el parcial más el parcial anterior. Aquí vamos a tener esto, los porcentajes. Vamos a generar lo que vaya hasta el final. En saldo, lo que vamos a hacer es la resta del presupuesto menos el metrado. Y de la misma manera, vamos a poner el parcial menos este parcial. Y los porcentajes en este caso no hay. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar este porcentaje de aquí. Lo vamos a poner aquí, pero considerando de que debe ser la misma cosa acá. Perfecto. Le damos un enter. Y como podemos ver, lo vamos a generar aquí también su porcentaje. Vamos a copiar este formato y lo vamos a poner que salga en porcentaje aquí. Lo vamos a mandar hasta el final. Y como pueden ver, este es nuestro saldo. En este caso ya es 0. Aquí tenemos 100%, o sea, es el saldo. Y de esta manera ya tenemos nuestra valoración número 1. Ahora, lo que nos va a faltar es lo siguiente. Aquí debajo ya está programado la suma. La suma está multiplicado por 10%, que es los porcentajes, y nuestro avance ya tenemos de esta manera. Como pueden ver, de esta manera ya tenemos nuestro avance, y con esto realizamos nuestra valoración número 1. Si tienen alguna duda sobre esto, o sea, lo que vamos a hacer es tema por tema. Ahora, lo que vamos a seguir haciendo después de esto va a ser la curva S. Después de esto vamos a comenzar ya a realizar reajustes, coeficiente K, y así poco a poco vamos a hacer videos cortos para que se pueda entender más rápido y tú solo tomes el tema que te interese y más ya no todo en sí. Esa es la idea, porque si comenzamos con temas largos va a ser muy complicado. Bueno, espero que les haya gustado y no se olviden de dar like y suscribirse a nuestro canal.